Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos pues también a Terraria. Bueno, tengo algunas cositas que decir antes de comenzar, pero no quiero hacer la intro muy larga, pero bueno, tengo que hablar de todas maneras, así que bueno, ya de adelanto les pido perdón. Pues bueno, resulta que Terraria fue un juego que justamente me lo recomendó un suscriptor, un usuario que pues su nombre de usuario en YouTube es SarXX, es SarXX si no me equivoco. A ver, la verdad no estoy segura si tendría que estar diciendo esto, pero bueno, si justamente si a este suscriptor le molesta que haya dicho pues su nombre de usuario acá en YouTube, pues simplemente corta esta parte luego editada, pero bueno. Justamente pues este suscriptor, que por cierto si ves esto te agradezco mucho tu recomendación y bueno, te pido también perdón por la tardanza que tuve en bueno pues traerlo acá al canal, pero sí, este suscriptor literalmente me recomendó jugar Terraria el año pasado creo, o sea creo que fue allá por mitad de año, o si no me equivoco en abril, por ahí por esas fechas, pero sí, me tomó bastante tiempo poder traerlo. A ver, en realidad tengo que ser sincera y admitir que podría haberlo traído ya en septiembre del año pasado, pero bueno, digamos que decidí tomarme un poco más de tiempo, o mejor dicho, yo tuve algunos errores de cálculo, siendo sincera, y pues simplemente lo pude traer justamente ahora, pero bueno, creo que está perfecto porque bueno, nada mejor que comenzar pues el año con una serie pues totalmente nueva. Bueno, no en el sentido de que yo lo estoy probando por primera vez y que justamente que sea una recomendación de pues justamente un suscriptor. Así que bueno, ¿qué tengo que decir respecto a Terraria? Bueno, a ver, creo que no es ningún misterio para creo que casi nadie, ya que justamente Terraria creo que su fecha de estreno fue exactamente, tengo cosas anotadas acá para leer un poco. Si no me equivoco creo que fue el 16 de mayo del año 2011, o sea estamos hablando de un juego que ya tiene literalmente, si no me fallan las cuentas, 12 años de su lanzamiento. Pero bueno, tengo que admitir que yo en su momento jugué Terraria, o sea lo descargué y traté de jugarlo, pero lo hice con mi PC antigua, con mi PC de escritorio de oficina. Y bueno, pues me iba como que súper mega lento y digamos que terminé renunciando y pues básicamente no lo jugué. No pude jugarlo, justamente, quería jugarlo pero no pude. Así que bueno, pues ahora pues tengo pues la suerte de poder jugarlo. Y bueno, jugarlo pues por ahora, por cómo estoy viviendo, como que se va a poder jugar bien justamente y traerlo para el canal. Tema de desarrolladores. Básicamente, ¿quiénes desarrollaron Terraria? Pues tengo entendido que este juego fue hecho por el equipo de Relogic, Pipeworks Studios, 505 Mobile S.R.L y Engine Software, tengo entendido. Y que justamente su género es de plataformas, acción-aventura, es un juego no lineal. Que yo sepa, había escuchado que era similar, creo que en el tema de temáticas, a Minecraft, si no me equivoco. Pero creo que no tenían como una especie de rivalidad, sino que eran similares en algunos aspectos. Y bueno, pues sí, sé que justamente, repito, sé que no es un juego actualizado, pero bueno, la verdad es que yo no me voy a quedar con las ganas de traerlo acá justamente al canal. Y bueno, pues sumado al hecho de que es justamente una recomendación de suscriptor, y como yo había dicho anteriormente, yo justamente iba a hacer caso de sus sugerencias y bueno, acá está por fin. Y bueno, pues vamos a comenzar pues porque estoy la verdad muy ansiosa por hacerlo. Por cierto, en la descripción les voy a estar dejando la página, justamente el enlace, mejor dicho, el link hacia la página de Steam, por si justamente hay alguien más además de yo de que pues bueno, haya vivido pues debajo de una piedra o dentro de una burbuja y bueno, pues de repente tenga ganas o le dé interés de jugarlo o darle una segunda oportunidad. Pero bueno, dicho esto, ahora sí creo que vamos a empezar. Tenemos acá Terraria. Es la versión 1.4.4.9. Acá tenemos Discord, Instagram, Reddit, Twitter, yo lo sigo por Twitter, foros, tienda y la wiki. A ver, tengo que admitir que sí, o sea, ya lo, como que digamos que le di una manejada para ver si me iba bien justamente con el programa que yo utilizo para grabar. Y pues bueno, por suerte, por ahora como que al parecer todo corre bien de bien, por suerte, así que bueno, vamos a comenzar. Un jugador, multijugador, logros, taller, ajustes, créditos, salir. Un jugador. Seleccionar jugador, muy bien, tenemos que crear un nuevo personaje. Pues bien, tenemos esto yo recuerdo muy bien sí que Terraria tenía, o sea, tenemos justamente pues el tema de, bueno, de crear nuestro personaje. Capaz ahora voy a tener que hacer un corte porque bueno, esto acá no sé si lo comenté anteriormente, pero justamente cuando a mí en los videojuegos como que me dan la chance de, digamos que personalizar a mi personaje, al personaje que vamos a crear, yo me tomo bastante tiempo haciéndolo, como que me lleva aproximadamente 15 minutos porque yo lo hago, después reviso,
veo, remarco si está bien, si está mal y como que me lleva demasiado tiempo. Así que capaz ahora hago digamos que un primer pequeño corte y en cuanto tenga digamos que el personaje más o menos hecho vuelvo. Si no, siento que justamente me voy a tardar demasiado acá y bueno, creo que sería demasiado tedioso para ustedes justamente. Así que bueno, hago un pequeño corte y en cuanto tenga digamos que mi personaje más o menos hecho vuelvo. Así que ya vengo. Muy bien, ya está. Ya creé mi personaje, creo que así está bien. La verdad es que me tardé, sí, creo que aproximadamente unos... Me tardé poco, la verdad no me tardé tanto como me lo esperaba. Capaz me tardé unos, no sé, 12 minutos aproximadamente. O menos, pero bueno, acá estamos. Pues bueno, a ver, otra cosa que me olvidé de comentar. No sé cómo se estará escuchando tanto la canción del juego. O sea, no sé si está muy alto la canción. Si digamos que sobrepasa mi voz. O si justamente mi voz se escucha mal por el tema de que tengo justamente el ventilador de fondo. Espero que se escuche bien, pero bueno. Si llegan justamente a ver errores, me imagino que eso pues lo vamos a corregir ya para la siguiente parte. Pero por ahora, creo que va todo bien. Espero que haya todo bien. Pues bueno, acá está mi personaje hecho. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Tenía como que distintas opciones acá para elegir. Todas muy bonitas. Pero a mí la verdad me terminó gustando mucho esta. Y bueno, elegí esta justamente. Así que bueno. Tenemos esto, que si no me equivoco, creo que es el nivel de dificultad del juego. Tenemos modo viaje. Los personajes de viaje empiezan con equipo adicional. Solo se pueden usar en los mundos de viaje. Digamos que creo que este sería como que el modo más fácil. Tenemos el clásico. Los personajes clásicos sueltan dinero al morir. Que acá digamos como que se le añade una especie de modo de dificultad, ya que bueno, en el momento en que justamente morimos perdemos nuestro dinero que hayamos recolectado justamente. Después tenemos núcleo medio. Los personajes de núcleo medio sueltan objetos al morir. Esto sería como que una dificultad más difícil y bueno, esta dificultad literalmente ya habla por sí misma. Tenemos el modo extremo. En extremo los personajes mueren para siempre. Yo literalmente les juro, soy totalmente inexperta en Terraria, así que bueno, de primeras ni a palo elijo esto, la verdad. Capaz voy en modo clásico, porque a ver, quiero empezar de manera digamos que un poco lenta, un poco suave, pero tampoco digamos que tan sencillo justamente como el modo viaje. Así que capaz me quedo con el modo clásico, que justamente va a hacer que justamente en el momento en que mi personaje muera, va a perder el dinero que haya recolectado. Así que creo que está bien y es justo. Falta el nombre. Escribir nombre del personaje. Esto también, yo soy totalmente... Creo que cero creatividad a la hora de elegir nombres para personajes, así que capaz la nombro como a mí misma literalmente, María. Pero está, enviar. Vamos a crear. Pues bien, tenemos acá, elegimos esta. Acá podemos darle a jugar, favorito, subir a la nube, cambiar nombre o eliminar. Vamos a jugar. Y tenemos que crear un mundo también. Es interesante esto. Pues tenemos nuestro mundo, que su nombre sería Tierra Natal de Ciruelas. Que bueno, les aviso que ya de plano lo voy a dejar así porque tengo total cero creatividad a la hora de elegir nombres y pues me parece bien. El tema de las semillas no entiendo para nada. Creo que eso te cambia como que las cosas que van a aparecer en tu mundo, pero creo que voy a dejar esta de acá. No entiendo mucho las semillas. Y después tenemos esto. Un mundo pequeño. Ideal por una experiencia breve en solitario. Un mundo mediano, más grande y mejor, para explorar durante más tiempo y llevarte a un amigo. Y después tenemos un mundo grande. Un tamaño súper grande para progresión a largo plazo y múltiples jugadores. Capaz me quedo con el mundo mediano, aunque no lo vaya a jugar justamente con ningún amigo. Creo que elegiría el mundo mediano para así poder explorar más. Después tenemos viaje. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Da rienda suelta a tu creatividad. Tenemos clásico. Empieza tu aventura. La experiencia básica de Terraria. Después tenemos experto. Fortuna y gloria, chico. Mucha más dificultad y más botines. Y después tenemos el maestro. Fin de la partida, colega. Difícil de narices, solo para valientes. ¿Cuál podría elegir? Sé que Terraria tiene un modo historia, pero no estoy segura de cuál de estos sería, la verdad. Sería este, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Da rienda suelta a tu creatividad. O el clásico podría elegir también. Empieza tu aventura, la experiencia básica de Terraria. Pues bueno, a ver... Estoy entre clásico y viaje, la verdad. Después tenemos esto.
Corrupción. Tendrás la certeza de que en tu mundo habrá una corrupción, similar a una enfermedad. ¿Por qué yo querría esto en mi mundo? Pero bueno. Carmesí. Un carmesí macabro y grotesco tendrá su presencia asegurada en tu mundo. No entiendo mucho esto, la verdad. Capaz es el tema de enemigos o jefes o algo así. O podemos ponerlo aleatorio, miren. Deja que la naturaleza elija si la corrupción o el carmesí infectan tu mundo. Estaría bueno esto, ¿no? Capaz yo lo dejo en modo aleatorio justamente, ya que bueno, yo la verdad como que no entiendo nada de estas dos cosas, de corrupción o de carmesí o corrupción. Así que capaz como que soy principiante me conviene dejarlo en aleatorio. Y después está... esto. ¿Cómo sería el modo viaje? Capaz es el modo historia. O sea, sé que Terraria tienen como que un modo historia. Me imagino que debe ser esto en el modo viaje. Capaz, no tengo idea. O capaz elijo el clásico, puede ser. No estoy segura la verdad. Pero bueno, capaz elijo el modo clásico también. Creo, capaz elijo eso. Me gusta porque justamente tenemos la imagen de un conejito, qué amor. Y bueno, creo que ya estaría. Lo dije anteriormente, pero el tema de nombres no voy a cambiar. Me gusta como suena igual, tierra natal de ciruelas. Y el tema de semilla no entiendo para nada. Dice sí, el marcador de ADN que define los rasgos y aspectos específicos de tu mundo. Digamos que sería como que el código base del mundo, ¿no? Como que cambia absolutamente todo. Y bueno, pues yo no tengo la más mínima idea respecto a las semillas, así que por ahora capaz lo dejamos así. Y el nombre creo que está bien. Ponle nombre a tu mundo, elige sabiamente porque no se podrá cambiar. Con más razón creo que lo voy a dejar así nomás, porque de aquí que yo como que me decida un nombre, creo que serían como que capaz 10 minutos más, así que bueno, capaz lo dejamos así. Vamos a darle a crear. Listo, muy bien, ya está. Tierra natal de ciruelas, pues bueno, clásico, mundo media y pues bueno, podemos eliminarlo o jugar, favorito, subir a la nube, copiar semilla, cambiar nombre. Vamos a jugar. Justamente no entiendo si la verdad como que si mi mundo se va a ver afectado por el tema de la corrupción o lo carmesí, pero por el color capaz se refiere a lo carmesí, puede ser, no me imagino. Pues bueno, vamos a jugar. Listo, muy bien. Si tengo que serle sincera... Uy. Qué linda mi personaje, pero bueno. Si tengo que serle sincera, la verdad, digamos que ya estuve jugando un poquito antes y obtuve básicamente 2 logros de Steam. Porque bueno, o sea, quería asegurarme de que todo funcionara bien antes de comenzar pues a grabar. Básicamente los logros que obtuve en Steam fueron los de... Bueno, justamente lo de... A ver... Cuidado. Listo. Lo de justamente por talar el primer árbol. Listo. Y también justamente el otro logro que obtuve fue porque hice con que mi personaje pues sobreviviera la primera noche y ta. Justamente ahí dije, bueno, ya está, el juego me funciona lo más bien y tipo ahí dejé porque como que no quería seguir haciendo cosas. Así que capaz para esta parte, para esta primera parte, vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, lo de justamente talar, bueno, yo lo hice lo de talar el árbol, pero bueno. Pero capaz ahora hacemos con que mi personaje sobreviva la primera noche y bueno, creo que ahí para la primera parte ya estaría bien. Que por cierto, este personaje acá tengo entendido que es el tutorial, o al menos por lo que pude ver. Y su nombre cambió. O sea, el primero que me salió a mí se llamaba Edward y ahora se llama Colin. A ver, hola Colin. Saludos María, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Ayuda? En el subsuelo hay corazones de cristal que puedes usar para aumentar el máximo de vida. Podrás destrozarlos con un pico, ¿ok? ¿Otra ayuda? Si recoges 5 estrellas fugaces se pueden combinar para crear un objeto que aumentará tu capacidad mágica. ¿Ok? Las estrellas caen por la noche en todo el mundo. Se pueden usar para todo tipo de cosas útiles. Si ves una, cógela porque desaparecen tras el amanecer, ¿ok? Hay muchas formas de hacer que los demás se muden a nuestra ciudad. Por supuesto, necesitarán una casa en la que vivir. ¿Felicidad? Estoy acostumbrado a no tener hogar, pero no me importaría tener uno. Tener este lugar solo para mí es algo que valoro mucho. Me encanta deambular por el bosque. Me agrada este lugar. Ay, no tiene hogar, pobrecito. Cuidado. Uy. Me olvidé que era con... Uy. Justamente con clic izquierdo que se atacaba, pero bueno. Pues bueno, acá estamos. Me encanta porque los slimes vienen en... Uy, lobitos. Pues bueno, como podemos ver, tengo exactamente 1, 2, 3, 4, 5 corazones. Tengo una estrella.
Y bueno, tema de objetos es más como de tema de recolección nomás. Pero bueno, a ver, la idea, como ya les dije, es por ahora sobrevivir la primera noche. Y para esta parte pues yo lo dejaría por acá. Acá entramos como una zona desértica. Me encanta, o sea, el diseño del mapa del juego es precioso. Como les dije justamente, yo anteriormente jugué Terraria, creo que fue hace 4 años atrás si no me equivoco. Y la vez que lo hice pues me iba como que terrible, como que me iba súper lento y bueno, justamente no lo pude disfrutar. Pero ahora como que ahora sí lo puedo jugar. Tenemos slimes de varios colores, ¿no? Listo. Pues bueno, como estaba diciendo, poder jugarla ahora y que justamente me funcione bien es mucho mejor justamente. Para esta parte creo que no me voy a aventurar por estas zonas de acá abajo, capaz eso lo dejo por una parte siguiente, una parte próxima. Y bueno, justamente ya para otra parte capaz sí me animo a aventurarme por acá por abajo, pero bueno. A ver, la idea es hacer con que nuestro personaje, bueno, mi personaje en todo caso, sobreviva la primera noche. No creo que sea tan difícil. O sea, como que no puse el juego en la dificultad más fácil, pero tampoco la puse como que la más sencilla. Pero no creo que sea un problema. Miren el fondo, qué bonito. Qué amor los... Qué tiernos los slimes, ni parece que vienen a atacarnos. Pero bueno, acá hay otro. Slime verde. Tiene 14 puntos de vida. Por lo que pude ver más o menos, el personaje ataca según hacia donde yo mueva justamente el mouse y haga clic. El tema de justamente de movimientos por ahora me resulta como que bastante fácil, la verdad. Es básicamente utilizar las teclas, bueno, la tecla D y la A para ir hacia la derecha o a la izquierda con espacio salto, y bueno, con el mouse básicamente manejo el tema de ataques, ya sea con la espada o con el pico o con el hacha. Y bueno, acá tenemos objetos, tenemos madera, bellota, semillas de resplandor diurno, que bueno, eso honestamente les tengo que decir, ya veré más adelante. ¡Qué amor! ¡Un conejito! ¡Qué amor! ¡Un conejito! ¡Qué bonito! Pobrecito, parece que está encerrado y no puede salir. ¡Qué amor! Pero bueno, en fin, que me distraigo. ¿Cómo estaba diciendo? Se me olvidó. Creo que estaba hablando de los controles. Por ahora como que parece fácil, pero claro, el tema es cuando llega la noche. O sea, creo que en la parte ahora cuando no grabé, que lo estaba probando, creo que me llegaron a matar creo que 4 veces si no me equivoco. Y eso que trataba de mantenerme cerca de este personaje, del personaje tutorial, le digo yo. Porque justamente si vos estás cerca de él, como que nos cuenta acá, con el tutorial, como está diciendo, si estamos cerca de este personaje, como que él nos da como que, o sea, nos ayuda en combate, como que con su arco y su flecha ataca, lo cual pues en parte ayuda bastante. Y creo que saca más que yo literalmente, pero bueno. Vamos por acá. Como dije, tengo entendido que por lo que yo elegí, mi mundo justamente va a ser un mundo, digamos que mediano. Cuestión de que no va a ser demasiado pequeño, o sea que sea un pequeño espacio para explorar, pero tampoco va a ser inmenso. Lo cual para mí pues está bien. Listo. Que por cierto, lo bueno es que justamente los corazones se recuperan con el tiempo. Bueno, a ver, creo que se recuperan con el tiempo en la dificultad que yo elegí capaz. Si eligen una dificultad más difícil, capaz ahí no se recuperan tan fácilmente. Muy bien, acá tenemos otro slime. Este más duro creo, sí. Ataca. Ataca, por favor. Bien. Vamos a ir con Colin. Creo que justamente el nombre de este personaje acá, tutorial entre comillas, es totalmente aleatorio si no me equivoco. Que por cierto, ¿dónde se metió?
Está acá. Colin se llama. Me encanta porque en la parte que grabé para probar y que no... Perdón, en la parte que jugué sin grabar para probar cómo estaba, se llamaba Edward. Como que es aleatorio su nombre. Lo cual está bueno. Como que es original para cada partida. Pero bueno, no estoy segura de cuánto faltará para que se haga la noche, la verdad. Tengo la impresión de que falta poco justamente. Pero en fin, el juego la verdad es que es precioso. O sea, el tema de fondos. Acá el escenario como que cada detalle de que se mueve, de que de vez en cuando aparecen cosas en el fondo. El tema de la vegetación, de los animales, de los personajes, o sea, el movimiento de los personajes. Es muy bonito, o sea, yo sabía que Terraria era un juego muy bonito. Pero que bueno, lamentablemente antes yo no había tenido la oportunidad de probarlo, pero ahora sí. El detalle de los animales, que como que están acá y de repente se van. Pero bueno, tengo que pensar de que puedo comentar a continuación porque bueno, no quiero quedarme en completo silencio. Sé que sería un poco incómodo, que por cierto, miren. Acá me marca que es una especie de rana, ¿no? Spawn. No sé qué será eso, la verdad, pero bueno. Pero bueno, creo que sí, creo que se viene ya la noche de peligro. O sea, en cuanto llegue la noche, como que se empieza a llenar de enemigos. Me imagino que esto acá ustedes ya lo deben saber. O sea, ahora llega la noche, como que se empieza a llenar de enemigos para acá y para allá. Y básicamente hay que sobrevivir hasta que amanezca. Pero bueno. Que por cierto, no estoy segura si justamente si voy a subir un video de Terraria y después otro, o sea, 2 seguidos. O si justamente subo esta primera parte de Terraria y después subo justamente las otras series del canal y dejo para subir un video así por semana. O si subo justamente 2 videos de Terraria por vez. Colin me dijo, prohibido no sé qué, pescar esto. Pero bueno. Así que capaz tendré que ver eso, la verdad, cómo hacer. Y también tendré que ver el tema de que voy a hacer respecto a si voy a utilizar guías o no. Porque claro, si está el tema, ¿cómo voy a hacer para avanzar en Terraria? Capaz voy a utilizar una guía o capaz simplemente me guía por... Bueno, por mí misma y como que voy avanzando por mi cuenta. Porque tengo entendido que este juego como que tiene una especie de historia o lore que yo no conozco. Pero creo que es algo relacionado a unos ojos, si no me equivoco, que me atacaron antes. Unos ojos que vuelan, literalmente. Bueno, se hizo la noche, empieza el peligro. Vamos con Colin. Acá está Colin. Bien, Colin, yo te cubro. Yo te cubro la espalda. Bueno, ahora sí cambió la música, creo que se hizo de noche. Empieza el peligro de verdad. ¿Me estás tirando la lengua, Colin? ¿En serio? Acá empiezan a llegar los enemigos. Un zombie, sí. Tiene 45 puntos de vida. Qué montón. A ver, ataco con este, sí. Bueno, Colin, yo te cubro la espalda. Bueno, a ver, Colin, yo ataco a este si vos querés. Listo. ¿Te viene otro? Listo, muy bien. Bien, Colin, somos un buen equipo. Es mi impresión o se escucha algo crujiendo. Miren, están estos enemigos acá también, que se supone que es un zombie. Acá viene un esqueleto, creo. Otro zombie, pensé que era un esqueleto.
Listo, muy bien. Uy, me tengo que recuperar que me matan, me matan. ¿Podés, Colin? ¿Vieron? Colin como que tiene la ventaja de que, claro, como tiene un arco y una flecha, como que puede atacar a distancia. Yo no. Al tener una espada, como que tengo que estar sí o sí cerca de los enemigos para atacar. Colin, espera un poquito que me tengo que recuperar, que si no me matan. Cuidado, Colin. Colin, corre que te matan. Listo, perfecto. ¿Cómo estaba diciendo? Bueno, me estoy recuperando bien. Que por cierto, Colin es inmortal. Bueno, a ver, tiene 250 puntos de vida. ¿Cuánto tengo yo exactamente? A ver. Yo tengo solamente 100. O sea, Colin está rotísimo. Tiene como que 150 puntos de vida más que yo. Acá viene otro. Voy a acercar a Colin. Voy a aprovechar que él ataca también. Justamente. Uy, cuidado. Es malo cuando pegan esos saltos. Perfecto, muy bien. Acá están los ojos, miren. ¿Cómo molestan estos ojos? O sea, yo cuando ahora probé para ver que todo funciona bien en el juego, ¿cómo molestan? Porque es como que si rodean al personaje y lo atacan. Eso, miren, como que rodean y después atacan recién y sacan un montón. Cuidado, a ver. Y tienen muchos puntos de vida también. Uno más y ya está. Bueno, Colin lo hizo. Gracias, Colin. Miren, qué lindo el detalle. Se ve otro ojo ya en el fondo. Que sí, o sea, tengo entendido que estos ojos son algo respecto al lore de Terraria. ¿Respecto a qué? La verdad no me pregunto porque no tengo idea, pero sé que es algo respecto al lore del juego. Creo que es de un jefe o algo así, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Una luciérnaga? Sí, una luciérnaga. Le voy a decir que es una nave... Es un ovni o algo así, pero no. Miren qué amor, un conejito. 2 conejitos. Qué lindos. ¿Qué es esto? ¿Viene otro zombie? Bueno, ahora al parecer voy comentando también, al parecer en el mundo de Terraria, como que hay una infección zombie al parecer. Que me matan, cuidado. No me gusta esto, que se junte un ojo con los otros enemigos. No quiero alejarme mucho de vos, Colin. Necesito apoyo. Cuidado con el ojo que me mata. Cuidado con el ojo que me puede terminar matando. Me mató. Lo sabía. O sea, lo que jode estos ojos como que ellos van y te rodean así, dan vueltas y recién vienen hacia vos. Bueno, a ver, creo que es un avance en realidad porque la primera vez que jugué ahora para probar, creo que ya llevaría como ya la 4ª muerte por ahí. Acá viene de nuevo. Listo. Lo cogemos acá. Ahí viene. Ojo demonizado. Es un ojo poseído, literalmente, o algo así. Cuidado. Acá viene. Me matan otra vez, me matan otra vez. Me mataron.
Bueno, a ver, lo bueno es que creo que eliminé uno, pero sí. Complican demasiado creo que los ojos, al menos para mí ahora. Por el tema de que, claro, como que no tengo mucha habilidad en el tema de atacar mientras vuelan así o se mueven en el aire. Listo, a ver este ojo demoníaco. ¿Son ojos poseídos o algo así? Ahora sí, listo. Le saco muy poquito igual, o sea, creo que le saco 3 literalmente y él me saca 15. Les juro que esto es literalmente una de las últimas cosas que yo pensé que haría. O sea, literalmente luchar contra un ojo. Un ojo poseído o algo así. Sacamos. Listo. Ah, no, todavía no. Falta un poquito. Un poquito más. Bueno, me golpeó. En plan de, ¿me vas a matar? Pues bueno. Cuidado que me termine matando. Listo, ahora sí. Vamos con Colin. Bueno, Colin está un poco también golpeado. Y pues bueno, ¿cómo estaba diciendo? O sea, sí, al parecer en el mundo de Terraria hay como que una especie de infección zombie. Que me imagino que capaz infectó a los habitantes de acá de este valle, me imagino. Y por algún motivo que desconozco hay ojos demoníacos que vuelan, pero bueno. Supongo que eso como que vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos en la historia. O avancemos justamente en el juego. Listo. Creo que ya amaneció. Perfecto, sí. Pues bueno, creo que ya pasó el peligro, ya está amaneciendo. Miren, acá tenemos la X de que acá me mataron. Creo que morí en total de 2 veces, si no me equivoco. Creo que morí solamente 2 veces, lo cual es un avance, porque bueno, creo que ya lo comenté, pero antes de empezar a grabar, que como que lo probé. Bueno, Colin, si vos no querés, yo quiero. Como dije anteriormente, creo que justamente ya lo comenté, pero antes de empezar a grabar, cuando estaba probando, creo que me mataron un total de 4 veces, pero bueno, ahora creo que fueron solamente 2, lo cual es un avance. Pero bueno, creo que ahora sí es un buen momento por dejar esta parte por acá. Vamos a hablar con Colin. Dice que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera, sí soy yo. Colin es literalmente la frase de... Bueno, la frase no, pero está diciendo como literalmente... Ah, cierto, que yo soy el tutorial. A ver, ayuda. Para que una habitación pueda ser considerada un hogar, debe tener una puerta, una silla, una mesa y una fuente de luz. Y paredes, claro. ¿Ok? Dice que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera, sí soy yo. Porque soy el tutorial. Bueno, ya está. Me encanta porque lo que Colin destruye como que en combate me lo deja para mí. Vamos a hablarle una vez más. Ayuda. En la misma casa no pueden vivir 2 personas. Además, si se destruye una casa, esa persona deberá buscar un nuevo lugar donde vivir. Ok, interesante. Pues bueno, tema de objetos tengo feliz. Aumenta la velocidad de movimiento y se reduce la generación de monstruos. O sea que eso quiere decir que el estado de ánimo de mi personaje afecta en esto también. Interesante. Pues bueno, creo que lo tuvimos. Madera, tenemos 30 madera. 2 de bellota. 3 de semillas de resplandor diurno, 7 champiñones y 20 antorchas. Pues bueno, creo que sí, ahora es un buen momento para dejar esta parte ya por acá. Porque bueno, básicamente como que hice lo que hice pues antes de empezar a grabar, como que probé a ver si me funcionaba bien y efectivamente por suerte creo que me va todo bien. Ya el tema de audio en esta parte pues ya verificaré, pero creo que se escucha bien, por suerte. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo hago para ir al menú principal? La verdad no lo sé. O para guardar la partida con ESC. Miren, acá tenemos crafteo. Y acá tenemos modo cámara, vivienda.
Equipo. Interesante. Capaz acá en ajustes, esto como crafteo más, me imagino. Uy, cuidado. Listo. Pero está interesante, como que hay muchas temáticas por hacer, pero bueno. Antes de que me distraiga más, vamos a ajustes. Perfecto, acá. Guardar y salir. Y ahora sí. Creo que esta primera parte de Terraria se irá quedando por acá. Y pues bueno, ya para la siguiente parte veré si justamente, como lo mencioné anteriormente, si voy a ver de guiarme por una guía que me diga más o menos qué tengo que ir haciendo, o si simplemente voy yo pues ahí, pues a prueba de suerte voy probando qué voy haciendo para ir mejorando justamente, o capaz me guío por los logros o algo así. Pero bueno, eso ya lo haremos para la siguiente parte. Y pues bueno, esta fue la primera parte de Terraria, que se va a ir quedando por acá. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.